Muy buenas tardes a todos. Quisiera antes que nada dar las gracias a este magnífico curso del Instituto Vasco de Criminología y sobre todo a nuestra maravillosa Gema Barona, que es esa gran súper contagiadora de entusiasmo victimológico. Tengo que empezar ya por la restricción de tiempo que tenemos y porque estoy ante un tema tan complejo, nos lo hemos repartido mi compañera Mari y yo. Yo voy a hacer un itinerario categorial, porque de eso se trata, de un itinerario para ver por dónde podrían ir las investigaciones, y ella se va a centrar en dos concretas categorías de víctimas. De tal manera que, abreviando un poco lo que tengo, que he puesto más cosas de las que voy a poder desarrollar, yo plantearía una primera categoría de macrovictimización por COVID-19 en sentido estricto, esa relacionada con esa pandemia global declarada el 11 de marzo por la OMS, donde se nos van a plantear algunas problemáticas de víctimas concretas. Luego hablaremos de macrovictimización institucional, una macrovictimización múltiple o polivictimización pandémica, donde ya la problemática del coronavirus o de la pandemia pues se va a unir a victimizaciones previas de carácter social, delictiva y situacional. Y sin más, casi tendría que decir que me gustaría plantear en la primera categoría, que voy a apoyar y voy a ilustrar muy brevemente, me gustaría plantear lo que hace ya unos años postuló Spencer en materia de victimología crítica. La reivindicación de un nuevo realismo corpóreo en victimología, porque los cuerpos importan y en los últimos tiempos se están convirtiendo las víctimas en categorías nociológicas, en entidades clínicas, en cifras, y él reivindica que los cuerpos son narrativos y que no se pueden escamotear. Y ese es el sentido por el cual yo he querido traer un homenaje y al mismo tiempo una celebración de los derechos humanos, tomando desde luego aquí las palabras de Gema Barona, en el sentido de no actualizar el sufrimiento, sino simplemente revisar algunos o anticipar algunos de los temas que no voy a poder, desde luego, trabajar en esta exposición. Así que, por favor, Idoia, si puedes traer el vídeo que he elaborado, proyectarlo. Ahora mismito. Un segundito, estamos en ello. Sí.
Retomamos la presentación. Bueno, pues me ha parecido un momento emocional, un momento victimológico que creo que hacía falta, pero continúo con la revisión de la victimización pandémica, planteando hasta qué punto, ya que rechazamos digamos, la inmunidad de rebaño o ese tipo de modelo, no podríamos estar incurriendo en lo que llamó Hamilton, un biólogo, estrategias de rebaño egoísta. Bien, en este sentido, ya no sé si no puedo manejar el vídeo, o sea, perdón, no puedo manejar no tengo control del ahora. Sí. En este sentido, tendríamos que plantearnos una cuestión bioética de dilema moral, que el que plantea sobre los recursos escasos y víctimas como ancianos y personas con patologías previas, discapacidad y dependencia. En su informe sobre priorización de recursos sanitarios en el contexto de coronavirus. Y este comité de bioética concluye que de ninguna forma será lícito una permisión general ex ante del sacrificio en beneficio de otras personas de una manera protocolizada, legitimadora a la gruesa a partir de cálculos actuarios, sino que hay que tomar en consideración las posibilidades del concreto paciente. En materia penal, y aquí hay grandes penalistas que han trabajado esto, pues tendríamos que hablar de un estado de necesidad o del cumplimiento de un deber profesional por parte de los sanitarios. Voy a avanzar un poco en esto y me voy a llegar a la victimización institucional, la segunda categoría que nos tiene a nosotros, nación, comunidad y ciudadanía, como víctimas. Y aquí me ha gustado mucho trabajar con lo que nos dicen, lo que nos han contado los filósofos, Agamben, Lipovetsky, Byung-Chul Han. Yo he seleccionado algunos, lógicamente. En relación con que si este virus lo paramos unidos, Agamben plantea bueno, que esta situación del coronavirus ha supuesto una autoconsagración de la propia víctima colectiva al biopoder. Estas macrovíctimas sumisas han estado o hemos estado dispuestas a sacrificar prácticamente cualquier cosa, condiciones de actividad, relaciones sociales, trabajo, amistades, afectos, convicciones religiosas, únicamente quedándonos en la vida desnuda, la vida nuda que plantea Agamben, esta vida biológica, y el riesgo de perderla, desde luego, no nos ha unido, sino que en algunos casos nos habría desunido. Otra cuestión que plantea el filósofo surcoreano Byung-Chul Han es desmitificar la supuesta democracia de la pandemia, esta danza macabra centrada en la Oda de Horacio, que dice que la muerte es igualadora, que pisa con igual pie las cabañas de los pobres que las torres de los ricos. Pues realmente dice el filósofo que de ninguna forma, que la muerte nunca ha sido democrática y que la pandemia en particular es un catalizador de múltiples desigualdades victimales preexistentes. Y es así como nos vamos a encontrar con paradojas pandémicas. El sarcasmo de la frase, de la consigna "cuídate, quédate en casa", para las víctimas de violencia de género, para los sin techo, para los reclusos. Y desde luego que no danzan igual los teletrabajadores que los temporeros, y la COVID-19 no pisa con igual pie las viviendas dignas que los pisos pateras o las aceras. De tal manera que las instituciones, si no se cuidan de estas desigualdades, no están gestionando bien la crisis pandémica. En cuanto a la construcción oficial, del discurso oficial de los héroes, de los sanitarios como héroes, de lo que se va a ocupar los sanitarios, mi compañera, yo quisiera traer a colación un artículo con el que se inaugura la victimología cultural del año 2011 de Walt Lake, que habla de cómo las víctimas son capaces de ejercer un contradiscurso frente al discurso glorificador, el épico, el abstracto del discurso oficial del héroe. Ella lo planteaba en relación con el regreso en féretros de los soldados que habían muerto en la guerra del Golfo. De tal manera que el dolor personalizado, en ese caso de los parientes, devolvía a esos caídos a su condición de víctima. Yo creo que algo parecido a algo ha ocurrido aquí. Un sector importante de sanitarios han rechazado el rol heroico y han puesto el énfasis en la injusticia profunda de su desprotección victimal. No somos héroes, no queremos morir en la pira de Héctor, queremos que nos protejan.
Otra cuestión que también puede ser digna de tratamiento es la gestión de los covidiotas, impedir la ruptura del confinamiento a través del poder. Yo he destacado aquí, o destacaría, dos anillos, ¿no?, de poder, anillos para controlarlos a todos. Uno sería el anillo sancionatorio del derecho administrativo en relación con esa restrictiva, asfixiante interpretación ministerial de la infracción de desobediencia. Y otro anillo sería para el futuro, es decir, para la fase de reconstrucción, la amenaza que supone la tecnología biométrica. De esto yo creo que habría muchísimo que hablar. En cuanto a la victimización múltiple o polivictimización, empezando por la victimización estructural, social, donde entrarían los pobres, las prostitutas, las minorías, bueno, yo quisiera centrarme en una subcultura a partir de la peripecia barroca de un covidiota que nos distrajo en los primeros días del confinamiento. La aventura triste del bananillo, un delincuente gitano, prófugo, que rompió el confinamiento y se echó detrás a toda la Guardia Civil, se refugió en un polígono y allí la Guardia Civil pues desmanteló toda una red de narcopisos. Y efectivamente, pues a partir de ahí, ¿no?, como se habían requisado todas esas macetas de marihuana, pues vino un ajuste de cuentas entre clanes gitanos, los tripones, los chuminos, los bananos, los mindolos, los mocos, es decir, una cosa absolutamente barroca. Bueno, esto es menos entretenido, ¿no?, la auténtica detención del bananillo. Esta historia yo creo que nos desprecinta las puertas de un confinamiento subcultural en pisos donde no se cuece pan, sino que se riegan macetas de marihuana. Y desde luego estamos hablando de subculturas que son expuestas de generación en generación a la marginalidad y al delito. Y no hay plan de desescalada. Esto nos tendría que hacer pensar. En cuanto a la victimización delictiva, Mar se va a ocupar de las víctimas de violencia de género. Yo he querido centrar únicamente en algo que puede ser un poco tierno, ¿no? Lo que dio de sí el secuestro y extorsión y recuperación policial del loro Mica, algo que nos puede hacer reír. Fue un espectacular despliegue por un loro en Alicante que devolvió a este matrimonio que estaba dispuesto a pagar a plazos de 50 euros hasta 500 euros que le pedían por el rescate de su loro. Y esto nos puede hacer pensar hasta qué punto tenemos que virar hacia un modelo policial victimológico que esté también pendiente de esas macrovictimizaciones que son las victimizaciones de intrahistoria. No solamente los fetiches de lujo importan, sino que también importan estas microvictimizaciones que al mismo tiempo, o estas victimizaciones de intrahistoria, que yo creo que son el caldo de cultivo de otro tipo de conductas. Quisiera, dentro de la victimización situacional, las de las residencias, las de las cárceles, las de los hospitales, apoyarme aquí en un monumento de nuestra lírica medieval, el romance del prisionero, que nos plantea una situación donde un prisionero se encuentra en lo más profundo y oscuro de una mazmorra y solamente se comunica al exterior con el canto, a través del canto de un ave que finalmente le mata un ballestero. Y mi planteamiento sería hasta qué punto pues, la gestión del coronavirus y del confinamiento en las cárceles no ha supuesto también el matar a esta ave, porque efectivamente esas dos órdenes ministeriales que en cierto sentido han conculcado derechos de presos a través de la suspensión de las comunicaciones, a través de la paralización de las salidas para los presos de tercer grado, bueno, y que no ha sido compensado con una auténtica ampliación de las comunicaciones telefónicas, nos tiene que hacer pensar que para los presos verdaderamente las comunicaciones son servicios esenciales, básicos, y son canales, por supuesto, de resocialización que hay que preservar, tanto como el derecho a ir al médico en situación de coronavirus. Avanzo para ir terminando, aludiendo en materia de victimología cultural o narrativa, ¿cuál tiene que ser nuestro discurso? Aludo a ese icono de los balcones, este icono que conocerán todos ustedes, que supone como las plantas se han marchitado porque los dos habitantes de la casa han muerto de coronavirus, ¿no? Supone la presencia de los que se han ido. Bueno, hay una guerra de metáforas en torno al balcón y todas están aquí, es decir, el balconing, el ocio desviado, el disfrute a cualquier costa, el balcón de la eficacia colectiva, de la resiliencia comunitaria,
el balcón también, por supuesto, que hemos dicho antes de la ausencia, el balcón del linchamiento y la nueva figura del chivato del balcón, que por supuesto depende del miedo, ¿no? Yo creo que para la reconstrucción social habría que apoyarnos en un balcón victimológico, un balcón de oportunidad victimológica. No sería la primera vez que una peste nos trae una consecuencia victimológica positiva. Concretamente me refiero a la obra a la peste milanesa de 1630, que suscitó una obra fundamental en la reforma del sistema procesal, la obra de Pietro Verri, Observaciones sobre la tortura. Dice Lipovetsky que la historia avanza a golpe de milagros de la conciencia, y yo estoy convencida de que tenemos ahora mismo una oportunidad básica para ampliar el espectro objetivo de la victimología y para hacer que, ya que todos somos víctimas o macrovíctimas en algún sentido de esta pandemia, podamos sintonizar con el proyecto, el programa victimológico, y comprenderlo y hacerlo comprender. Muchas gracias. Paso, por lo tanto, ahora la intervención, bueno, digamos, la intervención a mi compañera Mar. Bueno, en primer lugar, comentar que todo lo que yo voy a exponer ahora se trata de reflexiones, ¿no? De ideas a raíz un poco de todo lo que ha estado aconteciendo, pero no tenemos todavía datos lo suficientemente consistentes a nivel científico, que yo por otro lado es lo que estoy acostumbrada a manejar, pero en la COVID-19 es lo suficientemente reciente como para tener todavía pocos datos a nivel cuantitativo y sobre todo a nivel de procesos de victimización, ¿no? Sí es verdad que hay muchísima información ya sobre las consecuencias tanto psicológicas y sobre otros aspectos relacionados con la COVID, y es muy amplia, pero prácticamente están muy poco ajustados a lo que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Y es verdad que parece muy relevante la necesidad de poder profundizar en estos aspectos, dado a que el contexto en el que se ha dado esta situación, posiblemente por lo que apuntan los datos hasta ahora, pues ha facilitado que se incrementen algunos procesos de victimización, ¿no? Sobre todo, estas reflexiones yo creo que en cualquiera de los ámbitos multidisciplinares de los que estamos hoy aquí haciéndonos cargo de este taller, tendrían que ir dirigidos a tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, a las consecuencias de salud, que bueno, pueden ser psicológicas, también incluso físicas, a las intervenciones dirigidas a estas víctimas y a los procedimientos en general de cualquier ámbito que debieran de tener estas víctimas. De forma concreta, en relación, por ejemplo, al grupo de profesionales sanitarios, parece que las reflexiones y, por lo tanto, las líneas de investigación futura se podrían dividir como en dos grandes bloques. Uno que ha sido ya tradicionalmente tratado y es poco novedoso, que tiene que ver un poco en relación a qué consecuencias ha tenido para los profesionales sanitarios exponerse a la situación y no solo a la situación, sino a la forma en la que se han expuesto a esta situación, que haría referencia a toda la sintomatología postraumática derivada de la COVID-19, pero también hay como dos grandes bloques que parece que las investigaciones tendremos que hacernos cargos de ellas, ¿no? Por un lado, la valoración de la protección que estos profesionales sanitarios han tenido desarrollando el trabajo en las condiciones que lo han desarrollado, ¿no? Entre otras cosas porque incluso hay testimonios ya de profesionales pues que ni siquiera se sentían capacitados, ¿no? para abordar lo que han hecho por los ámbitos de los que venían, y tendremos también un poco que conocer la valoración sobre cómo se han sentido de protegidos en relación a la institución y también incluso a la comunidad, ¿no? Incluso en ejemplos que hemos visto de forma muy concreta, en la que hay profesionales sanitarios que, a pesar de estar gestionando esta situación de gravedad, se han visto expuestos a verbalizaciones agresivas, incluso pintadas en sus propios vehículos, por el miedo, ¿no?, al contagio, si estaban muy próximos, ¿no?, de vecinos o de familiares o de cualquier otra persona. Entonces, yo creo que será una línea importante que tendremos que abordar, que es cómo se han sentido de protegidos en diferentes niveles, a nivel familiar, institucional, comunitario, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y luego otro gran bloque en el que yo creo que tendremos que dar voz claramente a los profesionales sanitarios tiene que ver con la gestión de la muerte en soledad. Como comentaba mi compañera Miriam, en ocasiones pues, se han dejado de lado muchos factores, ¿no?, por centrarnos fundamentalmente en esta
en el no contagio, ¿no? Y esto ha supuesto pues, que profesionales sanitarios se hayan visto obligados a manejar la muerte, pero en un formato que posiblemente no estaban muy habituados, ¿no? Es verdad que son profesionales que están formados para tratar la muerte, pero la cantidad de muerte y la forma en la que han tenido que hacerse cargo de personas muriendo en soledad posiblemente les ha supuesto un impacto a muchos niveles en el que tendremos que conocer qué les ha supuesto y sobre todo cómo les podríamos haber ayudado, ¿no? De alguna manera, o cómo podríamos gestionar esta situación de una manera que sufrieran un menor impacto todos los elementos del escenario, ¿no? No solo los profesionales sanitarios. En cualquier caso, sí que es importante, y en relación a la parte más final que comentaba mi compañera Miriam, conocer tanto los factores de riesgo que han tenido estos profesionales sanitarios para hacer una valoración de desprotección o de sentimientos de incapacidad para hacerse cargo de determinadas situaciones, pero también posiblemente los factores de protección, ¿no? De cara a que en futuras situaciones podamos fortalecer esos factores que les van a proteger de todas estas situaciones. En definitiva, creo que de toda esta situación nos tendremos que hacer cargo respondiendo a la pregunta qué necesidades específicas tendríamos que haber pues de alguna forma abordado los profesionales sanitarios, o en cualquier caso estamos todavía en un momento de escucha a través de técnicas cualitativas y más específicamente de técnicas cuantitativas para valorar toda esta situación y de alguna forma amortiguar y estar más preparados para futuras ocasiones. También en esta línea creo que nos queda mucho trabajo por hacer en relación a otros de los grupos que comentaba que quería hacer algunos señalamientos, y se trata de grupos como por ejemplo los menores en situación de violencia, las víctimas de violencia de género, los mayores, especialmente aquellos en los que la situación de confinamiento les ha dejado prácticamente aislados y desconectados de lo social, ¿no? El ciberbullying, incluso otros delitos informáticos, fundamentalmente estos 4 grupos, porque los datos todavía escasos, pero los que hay ya de diferentes entidades y organizaciones que generalmente dan apoyo a estos grupos, apuntan que ha habido un aumento importante en la victimización. Yo soy muy precavida y creo que hay que ir viendo los datos poquito a poco, pero lo que tenemos a día de hoy apunta claramente a un aumento en estos grupos de la victimización. Entonces, esta victimización yo creo que tendremos que trabajarla abordando diferentes líneas. Por un lado, planteándonos el trato que se ha dado a algunos de los grupos específicos. Por ejemplo, nombrando a los menores en reiteradas ocasiones como vectores de transmisión, ¿no? Pues que casi es con lo que nos quedábamos, ¿no? Que el menor era el factor o el vector de transmisión. O mayores, por ejemplo, que no se les ha tenido en cuenta algún tipo de necesidades específicas y que pues posiblemente hayamos incurrido en algún tipo de no buen trato a esa realidad. Por otro lado, parece que, y relacionado con esto, tendremos que adaptar a la situación de confinamiento determinados recursos para poder apoyar o por lo menos no desfavorecer a determinados grupos. Es verdad que hasta la información que yo tengo, las víctimas de violencia de género son los grupos que parece que han recibido algo más de adaptación en este sentido, incluso con campañas que entiendo que ustedes las conocen relacionadas con lo de la farmacia, en la que a través de una clave la mujer podía comunicar en la farmacia que necesitaba algún tipo de ayuda específica, ¿no? Pero bueno, en general todos estos grupos a mí me parece que ha habido muy poca adaptación a la situación de confinamiento y de hecho, por ejemplo, en los menores parece que se ha obviado cualquier necesidad que pudieran tener. Por supuesto, de forma específica, yo creo que hay que facilitar la comunicación en la situación de confinamiento para que estas víctimas puedan de alguna forma informar y solicitar ayuda a pesar de estar en una situación de confinamiento, que además puede ser más grave, ¿no? Porque de alguna forma pues lo más peligroso al final es estar tan próximo, ¿no? a ese agresor en el que conviven continuamente y no se les permite además salir a la calle. Entonces, yo creo que uno de los retos será facilitar esa comunicación y en la misma línea facilitar también una continuidad de la ayuda que me consta que en muchos casos no ha sido posible. Es decir, que de alguna manera no hemos podido ayudar a personas que sabemos que están ya en una situación de victimización para que dieran una continuidad a la ayuda debido a la situación de confinamiento.
bueno, y por último, yo creo que como profesional, como psicóloga, y entiendo que a nivel multidisciplinar algunos compañeros también compartirán esta sensación, creo que nos ha faltado un poco de formación en estas situaciones, ¿no? Es decir, es un tipo de victimización en el que a veces yo por lo menos me he sentido con dificultades para poder aproximarme y para poder ayudar, y creo que un reto futuro también en relación a estas reflexiones tienen que ver con una formación sobre aspectos concretos de victimizaciones en estas situaciones. Bueno, en general son un poco unas conclusiones solo o reflexiones hacia dónde podrían ir las líneas de investigación, pero sobre todo, y de trabajo, de apoyo a las víctimas, pero sobre todo un poco la idea compartida con mi compañera Miriam, que puede ser una oportunidad para comprender, con todo lo que supone este término, la victimización en una situación como la COVID-19. Muchas gracias.